Bueno, ha sido un gusto de poderlos escuchar a cada uno y que conocerlos un poco. Esa es la idea de poderlos presentar, ya que, bueno, es la primera clase, poder conocernos y de ahí en adelante empezar a interactuar sabiendo quiénes somos. Está bien. Vamos a comenzar entonces el desarrollo. Voy a exponer y en algún momento iré, digamos, deteniéndome para dar lugar a preguntas o dudas que puedan surgir. Hoy vamos a comenzar con una introducción del tema, aclarando conceptos que son muy importantes y seguramente más de uno de ustedes se va a asombrar de las cosas que van a escuchar, pero son cuestiones muy importantes, básicas, para poder luego entrar directamente a las leyes propiamente dichas. Así que vamos a hablar del código de ley. Hoy vamos a hablar del código de ley de los 7 preceptos, ¿sí? En primer lugar, vamos a decir que vamos a tomar referencias del libro El Código Divino, del Rabino Weiner, ¿no? Bueno, dice justamente que el amo del universo ordenó al primer ser humano, al Adán, en el día de su creación, como está escrito en Bereshit, en Génesis 2:16, y ordenó a Shem Elohim. O sea, él ordenó. ¿Y qué ordenó? 6 cosas, nos dicen justamente en Tratado del Sanedrín, capítulo 7. 6 cosas, 6 leyes, 6 preceptos. Prohibiciones de idolatría, blasfemia, asesinato, inmoralidades sexuales, robo y de dejar de establecer tribunales de justicia. Agregó el Creador también a Noé, no comer la carne de un animal vivo, como lo encontramos en el libro de Génesis también, en Bereshit 9, del versículo 1 al 4. Así que vemos aquí que desde el comienzo el Eterno le dio leyes al ser humano, le dio 6 leyes a Adán y luego le agregó una ley más a Noah para toda la humanidad. Vamos a hablar un poco acerca de Adán y Noah. Justamente desde el primer día, Hashem le dio órdenes legales y morales al primer hombre, a Adán. Cuando decimos el primer ser humano, no nos gusta decir hombre porque por ahí pueden tomarse como que solamente se trata de Adán el hombre, pero cuando hablamos del ser humano hablamos de hombre y mujer. Entonces, no hay ser humano sin pacto divino o sin leyes, ya que desde el comienzo el Eterno le dio leyes al ser humano, al primer ser humano que creó, la primera mujer, el primer hombre y primera mujer. El primer ser humano tenía prohibido comer carne, solo tenía permitido comer la hierba del campo, con excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Acá vemos que a Adán se le permitió comer la hierba del campo, luego, bueno, también de los frutos, y se le prohibió específicamente comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que él tenía también, el primer ser humano, una prohibición que tenía que ver con una restricción alimenticia, o sea que no podía comer de un determinado árbol. Luego, obviamente, sabemos la historia que los primeros seres humanos transgredieron, no cumplieron el precepto, fueron echados del paraíso, y luego se le agrega con Noah otra ley, que es la 7ª ley, que es no comer la carne de un animal mientras está vivo. Se nos dice también, se nos comenta que el primer ser humano, si bien no comía carne, lo que en realidad tenía prohibido era matar para matar animales. Pero podía comerse el animal muerto por razones accidentales. Un animal que moría por muerte natural, por accidente, se lo podían comer, pero no podían matar para comer ningún animal. Eso es lo que nos dicen también los sabios, también, para agregar un poco a este tema. Seguidamente, eh, se nos habla de que el conjunto de preceptos para el primer hombre y la primera civilización humana, o sea, no, y para la segunda civilización humana, de la cual es el padre de la misma, son llamados los 7 preceptos noágidas. Los 7 preceptos universales, lo conocemos, o las 7 leyes, o los 7 preceptos de Noah o noágidas, ¿sí? Cuando hablamos de que hay 2 padres, el primer padre de la humanidad, Adán, y el segundo padre de la humanidad es Noah. Es Noah. ¿Sí? Perfecto. ¿Me están escuchando bien por las dudas? Sí, ¿Todo profe. bien? ¿Me está... Perfecto. Seguimos entonces. Luego hablamos de la entrega de la Torá al pueblo judío a través de Moshe. ¿Sí? Dice que al momento que Moshe recibió la Torá de mano de Hashem, tanto la escrita como la Torá oral, aclaramos que es la explicación de la Torá
escrita no es la interpretación, no hay una interpretación, hay una explicación única que es recibida por el pueblo judío de lo que está escrito. Lo que está escrito es mínimo, es una síntesis, y la explicación extensa es la Torá oral, que fue entregada también a Moshe. Entonces, la Torá oral es la explicación, es la aplicación de la ley y la reglamentación justamente de aquellos preceptos que fueron escritos. Los preceptos están, para el pueblo judío específicamente, están escritos, están en la Torá escrita, pero la explicación de cómo deben cumplirse, de qué, digamos, qué alcance tiene cada ley, está en la Torá oral. Entonces allí mismo volvió el Creador a reiterar los 7 preceptos noágidas, o los 7 preceptos que le fueron dados a Noah y obviamente a su descendencia. Sus explicaciones y sus detalles. Ahí vemos que cuando el Eterno le entrega la Torá al pueblo judío en el monte Sinai, a través de Moshe, se le entrega también nuevamente, se ratifican las 7 leyes que fueron dadas a Noah, ¿sí? Y ahí se da la explicación, el alcance que tiene, cómo cumplir estos preceptos y detalles. Cuestiones que se fueron agregando, cosas que se agregaron en el momento de que fue entregada esa gran revelación, que no estaban antes, ¿no? O sea que es mucho más extensa la ley, lo que abarca, vamos a ver, desde el momento que fue entregada y explicada en el monte Sinai. Entonces, todos los noágidas del mundo, los hijos de Noé, fueron, o fuimos de ese momento en adelante, mandados, ordenados a aceptar y cumplir los 7 preceptos divinos. ¿Sí? O sea, tenemos una orden desde el Sinaí, no desde solamente de Noah, sino con mucho más peso, que es del Sinaí, la gran revelación de Dios a la humanidad, dada principalmente, obviamente, al pueblo judío. Ya que el santo, bendito sea, los decretó en la misma Torá, y él se los dio a conocer a través de Moshe, nuestro maestro, así como a los descendientes de Noah se les ordenó antes cumplirlos. Pero aquí tenemos algo de mucho más peso, algo con más reglamentaciones, que es la Torá dada al Sinai. Entonces la entrega de la Torá fue realizada ante el pueblo judío y ante una multitud mixta de 1.000.000 de personas de diferentes naciones que estaban con el pueblo judío. El Eterno ordenó al pueblo judío, digo pueblo judío para no decir pueblo de Israel, porque antes eran hebreos, luego pasaron a ser pueblos de Israel, y sabemos que son en realidad los pueblos judíos. Entonces el Eterno ordenó al pueblo judío ser luz de las naciones al difundir estos preceptos y enseñarles a las naciones a cómo guardar estos preceptos, que es lo que nos interesa, porque si bien podemos saber que son 7 preceptos, cuáles son, los podemos enumerar, no tenemos por sí solos el conocimiento de cómo guardar este precepto, de qué forma, qué sí, qué no, hasta dónde, ¿sí? El alcance que tiene cada precepto. Entonces, estos 7 preceptos tienen reglas, tienen detalles, y todos están expresos y codificados a través de la Torá oral, específicamente. Como el resto de la Torá en general también está codificado. Entonces, está explicado dentro de las leyes del pueblo judío, y siguen la misma sistematización, perdón, que la ley judía. O sea, el modo de entrega, la explicación, la interpretación, la aplicación, como cualquier ley que le fue dada exclusivamente al pueblo judío. Así también está expresada, se encuentra dentro de la Torá oral, las leyes noágidas. Y del mismo modo que están ordenados los sabios de cada generación a explicar la Torá al pueblo judío, también están ordenados los sabios a explicar estas 7 leyes noágidas a las naciones y a enseñarles cómo deben observar estas leyes. Entonces, no solo el de explicar las 7 leyes, sino de establecer leyes inclusive de acuerdos a cada tiempo y situación, porque sabemos que los tiempos cambian, que aparecen nuevas situaciones, aparecen nuevas, digamos, un nuevo escenario como el que tenemos hoy de Internet, por ejemplo, que el mundo está globalizado, que estamos conectados por Internet, y cómo tenemos que tener en cuenta determinadas cosas, como por ejemplo decir, el tema de hablar de los demás, hoy en día se puede multiplicar a través de las redes sociales. Entonces, cometer la sonará se puede hacer mucho más grave, ¿no? En las redes sociales, se multiplica. Por ejemplo, entonces, ¿cómo usar qué cuidados deberíamos tener hoy? O sea, y estas cuestiones, ¿quién las legisla para cada época? Los posquín, o sea, los legisladores, los rabinos específicamente preparados del pueblo judío para legislar nuevas situaciones. O sea, cuestiones que van apareciendo en los tiempos. Pero para ellos tienen también por Torá oral, recibidos ellos
forma pueden ellos y deben, no es cuestión de ellos, no de que se les ocurra, sino que tienen una metodología, tienen una regla que tienen que seguir a la hora de legislar. Nuevas situaciones de la Torá, ¿no? Que van apareciendo porque las épocas cambian, ¿no? Aparecen nuevas situaciones. Ok. Entonces, entonces, nuevas situaciones, dijimos, de acuerdo al tiempo, o sea, establecer la alajá para el noágida, aunque muy pocos, obviamente, están capacitados para esto último, para legislar para los noágida. Hay pocos rabinos que hacen esto, como por ejemplo el rabino Moshe Wein, el rabino creo que Serki. Hay algunos rabinos, pero no son muchos, son pocos los que están habilitados para legislar para noágida. Entonces, añadido a estos 7 preceptos, 7 leyes, cada noágida tiene el deber de conducirse por un camino recto, el cual dicta el intelecto humano o sentido común, tanto lo relativo al trato con el prójimo como con el creador, tanto individual como social, porque también por ello será juzgado cada noágida por el creador. Profe, profe, ¿me escucha? Estamos estudiando. Entonces, es Profe, importante no solo tener en cuenta la ley, digamos, los 7 preceptos expresados como lo vamos a estudiar, con todos sus detalles, sino tener en cuenta aquello que dicta la razón, o sea, cuestiones lógicas, racionales, morales, éticas, que dicta la misma razón. Entonces, hay profe, cuestiones que no están digamos, expresadas directamente para el noágida en el código de ley, pero que sí nosotros sabemos que la tenemos que tener en cuenta porque tiene que ver con lo moral, con lo ético y lo racional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no guardar rencor, por ejemplo, honrar padre y madre, que no están expresados en los 7 preceptos universales, pero se desprende de la lógica, ¿no? Que hay que hacerlo, que está bien, que corresponde hacerlo. Entonces, no solamente son las 7 leyes, que son 7 temas con muchos detalles o derivaciones, podríamos llamarle, sino también están todas aquellas cuestiones que se desprenden de la lógica, que son morales y éticas, ¿no? Entonces, allí vamos agregando más cosas, ¿no? Vamos agregando un poco más. Entonces, todo camino racional, de sentido común, sensatez y moderación es el camino no ágida. No hay camino más racional, más correcto que el camino del no ágida. Es un camino totalmente racional, los preceptos son racionales, hay sentido común, hay sensatez, hay moderación en el camino no ágida. No es religiosidad, sino que es espiritualidad. Entonces, una sociedad puede ser sancionada por Dios por algún comportamiento incorrecto, incluso si está por encima de los 7 preceptos, los cuales son lineamientos o temas generales, como ya dijimos, y que tienen que ver con la conducta socialmente aceptada. O sea, acá tiene que ver con las leyes que se legislan en cada nación. Esto está dentro de las leyes de Dinim o cortes de justicia, que tienen que ver con el 7º precepto no ágida. O sea que aquí a su vez le estamos agregando no solamente los 7 leyes, a las 7 leyes lo racional, lo que podemos determinar por nuestro razonamiento, que es correcto, sino también están las leyes que determina cada nación, ¿no? Aparte. Y que también obedecer estas leyes es obedecer al Creador, es obedecer nuestra propia ley no ágida, ¿no? Entonces está dentro del precepto de cortes de justicia. Entonces, la acción individual, aunque no pueda ser conocida o juzgada también de aparte por un tribunal, el Eterno mismo va a juzgar por sobre cada una de ellas. ¿Sí? O sea que hay cosas que los tribunales humanos no pueden conocer, hay cosas que no pueden juzgar y determinar, y esas cosas que no puede hacer el tribunal humano, que tiene la obligación de parte de Dios al creador, ¿no es cierto?, a Noah, que tenían que juzgar a los asesinos y castigar a los asesinos, y la obligación de la humanidad de juzgar, de establecer cortes de justicia que juzguen y sancionen a los transgresores. Es la obligación, pero hay cosas que no se pueden juzgar, que no se ven, que no hay testigos, que nadie los vio, que no hay pruebas. Bueno, esas cosas, ¿quién las juzga? El creador las juzga, por supuesto. No va a pasar desapercibido el tema, inclusive aquellas cosas que tiene la obligación la humanidad de juzgar y no lo haga, va a ser juzgada por Dios.
Si el tribunal no juzga algo, alguien pasa, queda impune, alguien no es juzgado, alguien no es sancionado por algo malo que hizo, no va a pasar desapercibido, ¿sí? Después va a ser juzgado, o aún en la vida, por el Creador. Y el Creador le ajustará a través de situaciones en la vida, difíciles, duras, como sanción. O quizás, obviamente, después de la muerte. Entonces, nunca la persona va a quedar libre, impune de la justicia. Puede pasar aquí en el mundo, pero no va a escapar de la justicia divina. La justicia divina va a llegarle, ya sea acá o después, o en ambos lugares, o en ambos momentos, digamos, aquí también allá. O sea, eso lo determina el Creador. Pero así es como va a ser la persona sancionada y juzgada por el Creador cuando cometa una transgresión y no sea sancionado en el mundo. Por eso dice que siempre es mejor que el hombre sea sancionado en el mundo, que reciba su condena, que reciba su castigo correspondiente, correctivo, obviamente, aquí en el mundo, que no lo tome, que no lo reciba directamente el Creador, porque va a ser mucho peor. O sea, va a ser mucho más exigente la justicia divina si no fue juzgada aquí en este mundo, ¿no? O sea, por la justicia humana que tiene la obligación de hacer. Así que ahí le agregamos un poco más. Entonces es importante digamos, dejar en claro que la justicia humana tiene facultad de parte de Dios para establecer leyes y juzgar. O sea, ahora vamos a aclarar un poco esto. Es decir, lo que puede hacer la justicia humana, lo que tiene que hacer es, digamos, crear cercos a los que ya Dios estableció. Por ejemplo, a las prohibiciones. Poner a lo que Dios prohibió quizás un poco más de prohibiciones, ¿no? O más exigencias a las cosas que Dios prohibió. Pero no tiene la facultad de permitir algo que Dios prohibió. ¿No es cierto? Permitir algo que Dios prohibió no tiene la facultad. No está bien que lo haga. Y menos obligar a las personas por medio de ley a hacer lo que Dios prohibió. Por ejemplo, como pasó en el tiempo de Sodoma y Sodoma y Gomorra, que ellos sancionaban a las personas que danse de acá, que ayudaban a las personas que hacían obras de bondad. Sancionaban a los que hacían algo. Entonces, fíjense ustedes que esto va en contra de la ley de la Torah. Y entonces no se puede hacer caso a esto. Al menos que tengamos riesgo de muerte. Entonces, justamente vamos a ver que cualquier precepto se puede transgredir, digámoslo así, o no cumplir si es para salvar la vida, excepto el matar a otra persona para salvarse uno, o sea, cometer homicidio. Eso no se puede hacer bajo ningún punto de vista. Pero aún la persona, si tiene que salvar su vida y cometer, por ejemplo, idolatría, para salvar su vida, preservarla, Dios, el Eterno, a través de la Torá, nos permite hacerlo. Ojalá nunca tengamos que pasar por esas situaciones tan complicadas y difíciles. Pero en esos casos sí. De todas maneras, la ley humana se puede equivocar y se equivoca, por supuesto. Hay cosas que no las tiene en cuenta, hay cosas que por ahí las tergiversa, y nosotros estamos, digamos, sabemos por nuestras convicciones qué cosas tenemos que hacer y qué no. Mientras el gobierno, la ley que se establezca permita cosas que Dios prohíbe, pero uno no está obligado a hacerlo, uno va siempre a guiarse por la Torah. ¿No es cierto? Y siempre va a ser lo que la Torah dice, no lo que dice lo que el gobierno permite. Entonces, vamos manejándonos por una moral más elevada, que es la moral, obviamente, de la Torah en estos casos. Hay naciones que agregan más prohibiciones a situaciones, por ejemplo, como el robo, cosas así, que la Torah no dice nada, pero pueden ser hasta un poquito más exigentes en algunas cosas. Esto está permitido y se toma como una ley vinculante, como leyes vinculantes a la ley de la Torah. Y que también uno, como no ágida, tiene que tener en cuenta. Hay muchas cuestiones que surgen y no están en la Torah, como por ejemplo las cuestiones de tránsito y demás, que están legisladas en las naciones, y que estas cuestiones también son tomadas por Dios en cuenta, ¿sí? Si somos buenos ciudadanos, si cumplimos con las normas de tránsito, si respetamos las normas establecidas. También se suma a las leyes que vamos a ver y vamos a estudiar, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces una parte, y después vamos a avanzar un poco en las bases del cumplimiento para el cumplimiento del código no ágil. Vamos a ver algunas cosas aquí interesantes, pero quisiera saber si hasta el momento ustedes lo van entendiendo. Si está claro todo lo que venimos hablando. ¿Sí? Sí, no sé si ahora se pueden hacer las preguntas o después al final. Yo quiero Preguntar y seguir. preguntar Sí. sobre el tema de la idolatría. ¿Qué es
la idolatría, bueno, sí sé lo que es la idolatría, pero ¿cómo lo podríamos definir para ampliar un poco más el concepto? Con algún ejemplo, ¿qué vendría siendo como la idolatría en los tiempos actuales para nosotros? Bien, el tema de idolatría es el tema que viene la clase que viene. Vamos a abordar un precepto por vez y hay dos Oh, clases, que son las dos que vienen, que vamos a hablar específicamente de la prohibición de idolatría, ¿sí? Así que lo vamos a aclarar bien después. Ahora, obviamente, si ustedes no entienden alguna cuestión, no se entendió bien lo que estoy hablando ahora, sería bueno que lo pregunten. Y si tienen alguna duda referente a estas cosas que estamos hablando. La semana que viene les prometo que vamos a hablar del tema que justamente está preguntando aquí Ana, ¿sí? ¿Ok? Adelante, Rosa. Tiene la mano levantada. Gracias. Una pregunta con respecto al tema de que eh, se puede violar algún precepto si es para salvar la vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, mi vida es la que está en peligro? O sea, yo sé que no se puede cometer homicidio, pero, por ejemplo, si yo vengo caminando en la calle y alguien me quiere asaltar o puedo actuar en defensa propia o definitivamente tengo que dejar que el evento suceda o eso sería como el primer punto, o sea, porque estoy guardando mi vida, o sea, yo sé que, por ejemplo, se puede violar, por ejemplo, los judíos pueden violar Shabbat por salvar una vida, por ejemplo, si ellos tienen una emergencia en su casa, pueden violar Shabbat para ir al hospital y cosas así, pero por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿verdad? Si tenemos algún tema de violencia o algo, eh, cómo, cómo podemos conservarnos en el precepto sin llegar al tema del homicidio, ¿verdad? Que en eso fue lo que yo capté. Y lo segundo es que, por ejemplo, yo entiendo que la ley de Dios está sobre la ley de las naciones, ¿verdad? Y si, por ejemplo, el caso que usted dio, que, por ejemplo, un país ordena, por ejemplo, que como el caso, por ejemplo, de aquí de Costa Rica, que el catolicismo es la religión oficial y que los niños reciben catecismo en las escuelas públicas, pero ahí todo tiene que ver con la iglesia. Yo entiendo que las leyes de Dios están sobre las leyes de los hombres. Entonces yo podría violar, por ejemplo, una ley de los hombres, pero estoy guardando una ley divina. No sé si me expliqué. Ok, sí. Vamos a empezar de atrás para adelante. Es muy importante lo último para luego ir a lo anterior. Por supuesto que primero está la ley de Dios. Por supuesto que primero está la ley de Dios. O sea, no podemos violar la ley de la Torá para cumplir la de los hombres. Siempre está, y lo que el hombre legisla tiene que estar en consonancia con la Torá. No puede estar en contra, no podemos ir en contra. Solamente en el caso de salvar la vida, dijimos. Si es la vida que está en riesgo, en el caso de que alguien nos asalte, primero hay que tratar de, si es posible, de no matar a la persona, si es posible, y si no, nos queda otra, está nuestra vida primero, por supuesto, está autorizada la persona de defenderse y por defensa personal puede matar al otro si no queda otra opción. O sea que cuando veamos el tema de asesinato, vamos a ver que para salvar nuestra vida está permitido, ¿no es cierto?, matar a alguien para salvarnos. ¿Sí? Lo que está diciendo que no podemos matar a alguien, no te mato obligando, nos están presionando a que matemos a alguien, no lo podemos matar. No lo podemos matar, ahí uno tiene que dar la vida, ¿no? Pero no puede uno matar a otro inocente porque nos están presionando a que lo hagamos, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, y no sé si quedó alguna cosa más, me había preguntado como dos o tres cositas antes de No, el pasar a tema otra. de, el tema de lo de, Ah, el Shabbat. o sea, no, no, eso era como un ejemplo, pero lo de poder, Sí, el tema o de sea, Shabbat no que estamos la ley de Dios es ordenados. primero, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, entiendo bien lo que me dice. El ejemplo, nosotros, como el caso del judío, nosotros obviamente que sabemos y aclaramos que no tenemos el mandamiento de guardar las ordenanzas del Shabbat, porque no estamos ordenados a eso. Lo que son las melajot, las tareas prohibidas, no, nosotros no tenemos nada de eso. No tenemos ninguna obligación de esto. Adelante, ¿quién seguía? No sé si... A Oscar puede ser. Oscar, Oscar, profe. Oscar y después Marcela. Sí, la pregunta que Oscar, tengo es con respecto a la justicia divina. sí.
Yo he escuchado decir a A ver, ciertos moré, o tal vez rabinos también, que cuando uno comete pecados pasados, que en el tribunal divino, pues van a venir a cuenta delante de la presencia de uno, que Dios los va a juzgar por todo. Pero hay versículos en Isaías donde dice que si uno le confiesa los pecados, que Dios no se acordará más de sus pecados y lo va a echar a lo profundo del mar. ¿Cómo está eso? ok, acá habla de la teshuvá. La teshuvá hace que los pecados no, las transgresiones, me gusta más la palabra transgresión que pecado. Pecado es muy religioso, por ahí se confunde con la religión cristiana. Entonces, transgresiones sería la palabra correcta. No cumplir las leyes de Dios, que serían las transgresiones a las leyes. eh, Cuando uno hace teshuvá y realmente logra hacer teshuvá y todo el proceso, se arrepiente, hace la enmienda, digamos, todo el proceso de teshuvá, de retorno a Dios en arrepentimiento, ya está, la transgresión está saldada, no es que va a volver a sacarse eso a la luz de vuelta. No, lo que uno ya saldó, saldó, ya está saldado a través del arrepentimiento, a través del teshuvá. El tema es cuando no saldamos deudas, cuando hay cuestiones que quedaron ahí sin saldar, ¿no? Entonces, esas son cosas que van a traer Dios para juzgarnos, pero si nosotros logramos cada año hacer teshuvá, cada tiempo, todos los días son para hacer teshuvá. Momentos propicios sabemos que son los tiempos de Elul, Rosh Hashanah y todo este tiempo que estamos viviendo, son propicios para eso, pero en todo el año debemos hacer teshuvá. Y la teshuvá hace que no seamos vistos como transgresores, o sea, que no tengamos transgresiones, de las cuales nos hemos arrepentido y hemos hecho nuestra enmienda, ¿no? Por eso. Entonces, por lo tanto, solamente van a ser tenidas en cuenta aquellas cosas que no han tenido, por las cuales no se hizo teshuvá, digamos. ¿Sí? Este, yo estuve en una sinagoga hace tiempo y creo que para el día de Yom Kippur, donde comienzan a citar muchas cosas, inclusive pecado que no te acuerdas, pecado, cosas así. Entonces, ¿no estaría incluido ahí todo eso? Eh, Seguramente hay cosas que nosotros tenemos, por eso tenemos que tratar siempre de, de hacer introspección y de buscar y de ver en qué cosas podemos habernos equivocado. Y que nos tenga misericordia el Eterno por aquellas cosas que no recordamos, ¿no? Pero siempre, por lo tanto, para los juicios, uno para enfrentar un juicio tiene que estar preparado en el sentido de ser misericordioso con los demás. Si somos misericordiosos con los demás, guardamos nuestra lengua de hablar mal de los otros, de ser juicioso, condenador, condenatorio, uno va a tener un juicio más misericordioso, más tolerable, ¿no? Pero todo depende de cómo nosotros somos con los demás, cómo nos comportamos con los demás, eh, si somos misericordiosos con el prójimo, para que seamos tratados también por el Creador con misericordia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hablar mal de más, jugado por el Creador. ¿Sí? No sé si Eh, estaría más o La menos última parte no respondida. quedó clara, profe. La No última parte escuché. no quedó clara porque se le fue como la señal. La última parte de lo que explicó. Bien, no, que todos estos temas se tienen, digamos, hay que ser misericordioso con los demás para que seamos tratados con misericordia, no ser juiciosos, no juzgar a los demás para que no seamos juzgados por el Creador en forma, digamos, sin misericordia, con mucha dureza. Así, si somos duros en el juicio con los demás, el Creador va a ser duro con nosotros. Eso quiero decir. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer introspección y tratar de recordar y hacerte subar de todo lo que podamos. Y lo demás, que tenga misericordia el Creador de nosotros. Hay cosas que seguramente se nos olvidan, se nos pasan por alto, y por esas cuestiones que por ahí, pedir perdón también, decir por aquellas cosas que no recuerdo, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Y si hay algo que es importante y del cual uno tiene que arrepentirse, que el Creador nos haga venir a la memoria aquellas cosas que por las cuales tenemos que hacer teshuvá, ¿sí? Muchas gracias. Bien, profe. Y Marcela, que tiene la mano levantada también. Marcela. Adelante, Marcela. Oh, hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta va en lo siguiente. Yo soy enfermera. Estaban hablando ahora sobre cuando matan o algo así,
y a no ser que sea pues la vida del ser humano que está en peligro. Cuando han habido abortos, porque son embarazos extrauterinos, o cuando esas personas han sido han sido menores de 14 años y se han realizado abortos, y yo he estado tal vez presente o he hecho parte como del grupo médico, todo eso, a mí la verdad, eso me mueve como el corazón. Entonces, o las personas que se han hecho aborto, qué es lo que se debe de hacer para en realidad como esas transgresiones, pedir perdón a Hashem por todas esas cosas que se han realizado? O sea, ¿se refiere a la persona que lo hizo o a la persona que Sí, asistió como señor. médico? Sí, a la que Eh, hizo y a la que asistió. sí, si es una cuestión de aborto, digamos, hay cuestiones que la Torá da lugar a que si es por la vida de la madre, para salvar la vida de la madre, se permite. Bueno, hay varias situaciones que hay que estudiar, pero obviamente el que hizo eso es un asesinato realmente si se toma así, tal cual. No hay ninguna cuestión que la Torá por ahí, en esos casos, digamos, lo permita. Entonces, obviamente que es una transgresión de asesinato, es grave. Entonces, para ello, la persona tiene digamos, hacer teshuvá de esto, eh, y tiene que invertir en la vida de los demás, es decir, ayudar a un enfermo, a curarse, en sus remedios, hacer que otras personas, mucho se da acá y ayuda a los necesitados porque es darle vida, que las personas puedan vivir, puedan tener alimentos para seguir viviendo. Entonces, hacer la teshuvá por oposición, digamos. Si nosotros hicimos algo que tuvo que ver con la muerte, tenemos que ahora ayudar a dar vida a la gente, a que la gente tenga vida, así, que se pueda curar su enfermedad, ayudarle con remedios, con tratamientos costosos, no sé, hacerse de acá para y ayudar a la vida, ayudar a una persona, a un niño, a una madre a tener un niño, a poderlo recibir, a poderlo criar. O sea, hay muchas formas de enmendar todas estas cosas con el tiempo. Y obviamente utilizar también las redes sociales y todos los medios para informar y advertir acerca de esto, ¿no? De lo malo que hicimos, no hay que falta decirlo todo el tiempo, simplemente decir, hablar de lo grave que es esto, ¿no? Y educar acerca del respeto a la vida, el valor de la vida y todo esto. Es una forma de ir enmendando el daño que se hizo. Obviamente, después de haber pedido perdón, por supuesto, haber lamentado, haberse dolido por esto, haber prometido nunca más volverlo a hacer, tiene que haber una reparación. Y esa reparación viene en acciones que ayudan a otras personas a vivir o a recuperar la vida o a traer a alguien al mundo, ¿no es cierto? Una vida al mundo es hacer todo lo contrario de lo que hicimos antes. ¿Sí? Ok. Ana Holguín puede ser o Pía Contreras. ¿Quién estaba Ella primero? estaba primero. Ah, bueno, Pía, adelante. Gracias. Respecto a la eutanasia y el suicidio asistido, ¿qué postura tiene? Creo que se va a cortar la reunión. Bueno. ¿Por qué? Le escuchamos. Claramente. Eso, como qué postura se tiene Bueno, la Torá seguramente de lo todo vamos eso. a ver. En este momento, obviamente que no está de acuerdo la Torá con la eutanasia. No somos dueños de nuestra vida, el Eterno no es dueño de nuestra vida, no podemos nosotros disponer de eso. ¿Y qué más dijo aparte de la eutanasia? El El suicidio. suicidio El, asistido. el suicidio, obviamente que no. El que se suicida es es un asesino de sí mismo, y aquel que ayuda a la persona a morirse es un asesino también. Entonces, eh, digamos, hay casos específicos donde se permite el suicidio. Son específicos, muy raros y muy específicos, que eso obviamente hay que estudiarlo, ¿no? Pero bueno, no es que está todo prohibido. Hay casos específicos donde el suicidio, en algunos casos, de fuerza mayor se permite. Eso, o sea, hay que estudiar. Seguramente lo vamos a Ay, ver. Vamos a ver si es posible llegar a estudiar eso. ya, muchas gracias. Ok. ¿Y alguien más? Así después continuamos con la Blandita. exposición. No, A ver. yo no es una pregunta, una acotación. Yo tenía entendido, escuché en otra clase, que el tema del mandamiento de no matar, la Torá dice no asesinarás.
que es Exacto, un concepto distinto a matar. Es tal distinto a cual. asesinar cuando hay una intención, ¿verdad?, directa de maldad de asesinar a alguien. Pero matar no está prohibido porque, por ejemplo, en defensa propia está totalmente válido porque estás defendiendo tu vida. Eso no Sí, entraría como dentro de asesinar. exactamente. Lo del aborto es asesinato, suicidio de asesinato, todo lo que hay una intención directa, premeditada, podría decirse, cae dentro del asesinato. Si matamos Exactamente. a un animalito, exceptuando para comer, pero pues si lo hacemos por gusto, por causar daño, también es un asesinato porque los animales son criaturas de Hashem. Y eso solamente quería comentar como para aclarar un poquito, gracias. Perfecto, sí, es tal cual. La traducción es no asesinar, no es no matar. Y inclusive en tiempos de guerra, si es para defensa del Sí, país, de justamente. la tierra, también está permitido matar en guerra. Sí. Así que no es no matar, sino es no asesinar. Exactamente. Muy bien. Bien. ¿Me quedó alguno más, Rosa? Rápidamente, ¿podría repetir los versículos de Génesis donde está que se le entrega a Adán las leyes? Yo solo copié Génesis 2:16, pero creo que mencionó otra. Sí, ahí se los digo. De todas maneras, le voy a dar el PDF, le voy a compartir el PDF. Uno es Bereshit 2:16 y otro es Bereshit, Génesis 9, del 1 al 4. ¿Sí? Bien, excelente. Estamos. Ahora sí, vamos a continuar con esta exposición. Las bases del cumplimiento o para el cumplimiento del código de ley noágida, ¿no? Entonces dice así: a pesar de que a los descendientes de Noah se les ordenó previamente cumplir los 7 preceptos universales y este mandato divino no fue anulado en términos legales y los noágidas todavía están obligados por el poder de los mandamientos originales dados a Noah, sin embargo hubo más detalles, como dije, agregados por Dios a través de Moshe en la entrega de la Torá en el monte Sinai. Claramente los mandamientos noágidas fueron ordenados a Moshe, porque aunque fueron ordenados previamente, como dijimos, a Adán y luego a Noah, con el 7º precepto, nunca fueron escritos como Torá, nunca fueron escritos como Torá antes del monte Sinai. O sea, digamos, el estatus que tiene la ley noágida del Sinaí es mucho mayor al estatus de esa ley original, ¿no?, que fue dada a Noah. Entonces, tiene mucho más peso, es la gran revelación de Dios dada a la humanidad a través del pueblo judío, y hay otro tipo de reglamentaciones que se añaden y que la estudiamos a través de la Torá oral, por medio obviamente de los sabios de Israel. Entonces su registro en la Torá escrita fue a través de Moshe, ¿sí? Fueron registradas estas leyes por Moshe, y sus explicaciones y detalles, tal como fueron transmitidas en la Torá oral, también fueron dadas inicialmente a Moshe. Moshe recibió la Torá escrita, pero también recibió la Torá oral de mano del Creador. Maimónides explica en Leyes de Reyes 8 que los descendientes de Noah están obligados a observar los 7 preceptos porque Dios los ordenó a ellos a través de Moshe. Esto es muy importante. O sea, la persona hoy está ordenada a obedecer los preceptos, estos 7 mandamientos, porque Dios lo ordenó a través de Moshe en la Torá, ¿sí? No porque fueron ordenadas solamente a Noah en su momento, sino que fueron refrendados estos preceptos, fueron dados al pueblo judío en la Torá, como parte de esa Torá, y por lo tanto tiene un nivel mucho mayor. Ya vamos a ver qué implica inclusive esto de recibir la ley noágida como una ordenanza de Dios directamente en la Torá. Esto trae mucha bendición y recompensa. En segundo lugar, dice, cuando Dios le dio la Torá a través de Moshe, hubo una dimensión espiritual que el Creador añadió tanto para los noágidas como para los judíos. La explicación de esta dimensión espiritual del código noágida, que fue añadido por Dios a través de Moshe en el monte Sinaí, la da Maimónides en Leyes de Fundamentos de la Torá, capítulo 8. Antes de la entrega de la Torá, era posible pensar que quizás otro profeta pudiera venir a disputar o a negar las profecías y las palabras de un profeta que vino antes que él. Por lo tanto, en lo que respecta a los 7 preceptos noágidas, su existencia no era todavía eterna,
aunque personalmente Dios se los había dado a Adán y a Noa. Ya que era posible que un profeta después viniera y pudiera haber negado cualquiera de estos preceptos y realizado milagros y maravillas para mostrar sus habilidades y de este modo convencer a la gente de su generación que estos mandamientos previos habían sido anulados o habían sido modificados. Debido a esto, para que no haya nadie que diga que esto se cambió, que esto no va más, debido a esto, el Eterno lo puso en la Torá. Entonces, debido a esto, la verdad de la existencia eterna de los preceptos noágidas, junto con el resto de la Torá, se debe a que fueron ordenados eternamente por el Creador en el monte Sinaí a través de Mosé, como un verdadero testimonio, ¿no? Un testimonio de que esto es algo imposible de cambiar. Así como dice la Torá, que no se pueden cambiar los preceptos judíos, hablan de los preceptos, no se puede modificar la ley, no se puede modificar lo que está escrito en la Torá. Y esto vale para el judío, pero también vale para el noágida. O sea, lo que Dios le dio, tanto para el judío como para el noágida, que están en la Torá, no se puede modificar, no puede caducar, no puede pasar, no puede dejar de ser, y tampoco se puede modificar. Por eso la Torá asegura que esto es así para siempre, y no se puede modificar. Por eso es puesto en la Torá, en esta gran revelación. Aunque el testimonio del monte Sinaí fue dirigido a todo el pueblo judío que lo escuchó y lo vio directamente, y las naciones noágidas no lo experimentaron directamente, sin embargo, un testimonio tan único de un grupo de millones de personas, una nación completa, estuvo al frente del monte Sinaí, es imposible de refutar, ya que nunca más volvió a ocurrir un discurso público de Dios a una nación entera. Es la única vez que pasó. Todos los profetas anteriores y posteriores recibieron profecías privadas, pero no de esta forma pública, como lo hizo el Creador ante el pueblo de Israel. De acuerdo con esto podemos entender las palabras de Maimónides en Leyes de Reyes 8:11, que los sabios de los noágidas pueden ser encontrados en quienes guardan los aspectos de los preceptos universales según su intelecto y conocimiento, o incluso a causa de la orden dada a Adán y a Noa, pero no porque estos mandamientos hayan sido reiterados y renovados por Dios en el monte Sinaí. O sea, Maimónides habla de sabios de las naciones y piadosos de las naciones. Hay una diferencia. Los sabios son aquellos que se comportan correctamente por estas leyes de una manera moral, porque dicen esto me conviene, es moral, es ético, y lo tengo en cuenta. Quizás algunos digan estos fueron los mandamientos que fueron dados a Noa, y está bien que lo hagamos, pero eso lo mantiene en una categoría inferior que es de sabio, que no es poco. Es importante si la gente fuera al menos sabia en este sentido de la moral, el mundo sería mucho mejor. Pero hay una categoría aún superior de piadosos de las naciones, que es los piadosos aceptan las leyes noágidas, no porque son lógicas solamente y nos conviene cumplirlas porque así se logra una humanidad, la paz en la humanidad, el orden, sino porque Dios lo ordenó. Estamos reconociendo la autoridad de Dios. Dios lo ordenó, el Eterno lo ordenó en el monte Sinaí a través de Mosé, ¿sí? Y porque Dios lo ordenó en el monte Sinaí y está en la Torá, yo lo obedezco, nosotros lo obedecemos. Entonces, de esa manera pasamos a una categoría superior, ¿sí? De piadoso de las naciones, que tienen ahí promesa de vida eterna, ¿no es cierto? Y la promesa de la resurrección de los muertos, pero que no es para toda la humanidad, es para aquel que está en la categoría de piadoso. O sea, los sabios de las naciones van a tener su recompensa, principalmente en este mundo, ¿no es cierto? El Eterno no es que no va a recompensarlos, pero no tienen esta promesa de vida eterna en el mundo venidero, ¿sí? De la resurrección de los muertos. Pero sí los piadosos. Entonces, hay dos categorías que Maimónides menciona acá y que es importante destacar, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esto podemos entender estas cosas que dijimos de sabios. Y también dice, como Maimónides escribe en Leyes de Reyes 9:1, la lógica y la sabiduría dictan estos preceptos, es decir, es posible observarlos sobre una base intelectual sin la creencia en el precepto dado por Dios. O sea, como una cuestión de que Dios ordena, reconociendo su autoridad. O no porque hayan sido ordenadas a Moshe,
sino porque fueron antes del comienzo de la humanidad. El Noágida, que lo hace, llamado sabio, pero no piadoso, o Hasid en hebreo. Y dice, también enseña que si uno observa esto desde un punto de vista intelectual, pero no porque lo mandó Moshe, Dios por Moshe, recibirá recompensa por sus buenas obras, pero no se ha ganado una parte en la recompensa espiritual final del mundo venidero, como recién dije, porque eso se obtiene solo en virtud de someter las propias acciones a la voluntad de Dios, que Él reveló en su eterna Torá de Moshe, que es el árbol de la vida. Y justamente como la Torá es el árbol de la vida, uno tiene promesa, o está, digamos, dentro de esto que es la promesa del mundo venidero, ¿no? De la vida eterna, de la resurrección, porque uno obedece y reconoce la Torá, que es árbol de vida, ¿no? Entonces, por observar los 7 preceptos de Noah, basados solo en el intelecto, la recompensa de un Noágida puede recibirse durante la vida, o quizás en su vida después de la muerte, en el reino espiritual. Después de la muerte física. En ambos lugares, aquí en el mundo y también en el mundo espiritual. Ahora, como dijimos, el eterno mundo venidero comenzará con la resurrección general de los justos, tanto judíos como no judíos, que se adhirieron a la Torá de Moshe, que, como dijimos, se llama el árbol de la vida. O sea, esto lo encontramos en Mishle, en Proverbios, capítulo 3, versículo 11 al 18. ¿Sí? Entonces ahí vemos que el que se apega a la Torá, el que recibe los preceptos noágidas porque están en la Torá, como una obediencia a Dios, tienen promesa de vida eterna, ¿sí? El mundo venido. La promesa y incorporado también en esa promesa. Por lo tanto, no es cosa menor. O sea, no es lo mismo ser un sabio que ser un piadoso. Ser un sabio, portarse bien, digamos, portarse medianamente bien, tener una moral básica, a ser una persona que es espiritual, que busca la espiritualidad. Como están haciendo ustedes, como estamos haciendo nosotros. Buscar espiritualidad, buscar conexión con Dios, con lo divino, a los preceptos, porque Él los mandó a través de Moshe en la Torá. Es una diferencia muy grande, ¿no? Entonces acá vemos la diferenciación que se hace de sabios y de piadosos, que buscan, los piadosos buscan la espiritualidad. Los sabios buscan una moral, una ética básica, ¿no es cierto?, de conducta, digamos, para que el mundo no sea un desastre, para mejorar el mundo, básicamente, ¿no? Pero la espiritualidad va mucho más allá de eso, supera pues, ¿no? Sin embargo, el mandato divino del código noágida para Adán y Noah se mantiene, por supuesto, y no ha sido anulado sobre la base de la Torá. Al contrario, esto ha sido ratificado, ha sido confirmado en la Torá. No es que fue dejado de lado lo anterior. Porque como dice Maimónides en Leyes de Reyes 8:11, Moshe nos informó en la Torá que los descendientes de Noah fueron ordenados antes, previamente, a observarlos. A Moshe se le ordenó que la humanidad debe ser informada sobre esto. Tiene la humanidad que ser informada. ¿Por quién? Por el pueblo judío. Y todos aquellos que nos apegamos al pueblo judío y que colaboramos en esta noble tarea, ¿no? Este fue un mandato directo de Dios. En el mismo sentido, en el libro de Levítico, en Baikra, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice que el Eterno le habló a Moshe diciendo, manda a Aarón y a sus hijos, diciendo, esta es la ley. Por lo tanto, ningún grupo puede afirmar válidamente que puede eludir la aceptación del código noágida de la Torá, porque su camino espiritual es anterior al monte Sinaí, va antes del pueblo judío, ¿no? Por lo tanto, Maimónides dice claramente en Leyes de Reyes 9:1, 6 preceptos se le ordenaron a Adán y otro se le agregó a Noah, como lo dijimos en la introducción, en el comienzo de la clase de hoy. Y estos mandamientos, nos dice, siguen en pie, están vigentes. Y obviamente con una legislación mucho más amplia, ¿no? Por lo tanto, es obvio que el primer mandato de Dios de observar las 7 leyes noágicas fue dada a Adán y a Noah, inicialmente. Más allá de esto, Dios añadió 3 nuevas dimensiones a través de Moshe. En primer lugar, ¿qué añadió Dios a través de Moshe a esta ley básica, digamos, la ley
inicial dada a Adán y a Noah. Primeramente, los detalles de la Torá, de estos preceptos, que no fueron revelados antes del monte Sinaí. O sea que lo que estudiamos hoy, de lo que debemos o no debemos hacer, o cómo cumplir cada precepto, se basa en la revelación del Sinaí, no en algo que fue dado a Noah ni a Adán, fue dado en el Sinaí. O sea, se reglamentaron los mismos preceptos, estos son los preceptos, pero hay que cumplirlo de esta manera. Antes no había esta legislación, estos detalles, como hoy tenemos. En segundo lugar, su nueva fuerza de ley, como mandamientos absolutos y eternos, que no existía antes del monte Sinaí. O sea, mandamientos, como dijimos, absolutos y eternos que no pueden ser cambiados, ni tampoco pueden ser dejados de lado, ¿no? Hay que cumplirlos hasta el final, que son eternos. Y en último lugar, en tercer lugar, después del monte Sinaí, es imposible agregar, restar o cambiar cualquiera de los eternos preceptos noágidas. Bueno, de lo mismo que acabamos de decir anteriormente. Es obvio que Moshe explicó las 7 leyes de la Torá para los noágidas y que los detalles que antes se desconocían les fueron ordenados por Dios con sus explicaciones a través de Moshe en el monte Sinaí. Por ejemplo, después de que se entregó la Torá, una transgresión deliberada de un precepto noágida específico conlleva la responsabilidad no solo del castigo de Dios, sino también de pena capital por parte de un tribunal autorizado. O sea, en este caso hablamos de que la gravedad, lo que cuando dice pena capital, está hablando de la gravedad que tiene esa transgresión. Más allá de que la persona reciba o no una pena capital, habla de la gravedad. Y si hubiese un tribunal noágida que legisla de acuerdo a la Torá, podría llegar a implementar estos castigos, estas sanciones. Hoy no está vigente, ¿no? Aquí hablamos de que hoy el mundo no tiene esto, y hablamos de hipotéticamente, y sobre todo hoy en día que leemos que preceptos y demás tienen, al no cumplirlo, tienen, por ejemplo, como sanción la pena máxima, que es la pena capital. Esto solamente lo podemos tomar hoy en día como que es muy grave, que es lo más grave que puede la persona hacer. O sea, marca la gravedad de la transgresión, ¿sí? Más allá de que hoy no se aplica esta pena, ¿no es cierto?, en un tribunal con respecto a las leyes noágidas, ¿no? Entonces, hoy en día lo tomamos simplemente para saber que es grave, nada más, ¿no? Cuán grave es la transgresión que uno comete. Entonces dice, por esto no está ordenado en Bereshit, en Génesis, como el castigo definitivo por las transgresiones que no sean el asesinato, que se encuentra en Bereshit 9:6, que dice que el que derramare sangre de hombre, su sangre será derramada, mandato que fue dado a Noah. Otro ejemplo es el mandamiento relativo a las relaciones adúlteras por una mujer judía casada. Esto fue relacionado en la Torá, en Baikra Levítico 18:6, cuando dice, se refiere a cualquier hombre. No solamente está hablando del judío, está hablando de cualquier hombre, ya sea judío o no. Y se lo responsabiliza por esta relación adúltera. Que justamente el Tratado de Sanedrín 57b explica que incluye a los noágidas en el mandato que prohíbe el adulterio con una mujer judía casada. No solamente esta ley de Bereshit, de Baikra, aplica a un judío que pueda cometer adulterio con la mujer de otro judío, sino también habla de cualquier ser humano, cualquier hombre, ya sea judío o no judío. Eso claramente aparece en la expresión en hebreo ish. Se repite 2 veces la palabra ish, que significa hombre, hombre. Y explican los sabios que se refiere a cualquier hombre, no solamente el judío, sino también al noágida, ¿no? Entonces, esto obliga a los noágidas a tener cuidado con respecto a las muchas normas y preceptos de la Torá que determinan si una judía se considera casada, y etcétera. Bueno, habla del tema específico que hablamos. Por tanto, el mandato citado en Baikra, en Levítico, es para los noágidas, como un detalle de sus relaciones prohibidas, sus relaciones sexuales prohibidas, ¿no? Está dentro de la legislación de este precepto. Así como también para los judíos. Estos ejemplos prueban que la Torá que se entregó a través de Moshe incluyen los 7 preceptos de Noah y que también se les agregaron detalles adicionales que no habían sido ordenados hasta el momento como parte de un código de ley para los noágidas. Más aún, también se agregó a través de Moshe para toda la humanidad que los preceptos noágidas no cambiarán jamás y que no habrá adiciones
ni sustracciones, no se le puede agregar ni quitar. Hasta Moshe era posible que Dios le hiciera saber a un profeta que uno de los mandamientos podía ser modificado, o que se podía agregar un nuevo precepto. Eso podía ocurrir antes de la entrega de la Torá. Como Dios ordenó a Noah la prohibición adicional de comer carne que fue cortada de un animal vivo. Y él mandó el precepto adicional inclusive a Abraham de la circuncisión, que eso solamente para Abraham y su descendiente. Bien. ¿Cómo andamos hasta aquí? Nos queda todavía un trecho para seguir, pero para que no se aburran, porque vengo hablando y por ahí pasa mucho tiempo que estoy hablando y me parece que se están aburriendo. Es importante saber si lo están entendiendo y si hay alguna duda con respecto a lo que venimos hablando. Sí, se entiende súper bien. Excelente. Entonces creo que nos está aclarando bastante el panorama, ¿no? De lo que significa el código de ley noágida, ¿no? Y de que tenemos que considerarlo de manera especial. Excelente. Bueno, muy bien. Marcela Vélez, creo que levantó la mano. Adelante, Sí, Marcela. señor. Ay, disculpen que yo soy muy preguntona. Venga, le hago No, no una hay problema. pregunta. Estamos para eso. Ay, muchas gracias. Usted habla que en uno de los preceptos es no comer carne de un animal que está vivo. O sea, cazar no es correcto. Y cuando las personas pescan o eso es correcto, normal, no hay, no Ok. entiendo muy bien. Ok. Bien. Sí, la caza y la pesca están permitidas siempre y cuando sea para beneficiarnos de algo, del animal o del pez. O sea, si uno va a matar para comer, está permitido. Pescar para comer está permitido, aún para vender, ¿no es cierto? Está permitido. O para darle de comer a una mascota también está permitido. Siempre tiene que tener una finalidad, no por deporte, o no por simplemente matar por matar, porque nos gusta matar. No, eso está mal, eso no se puede hacer. Pero sí se puede hacer si hay alguna utilidad de eso, importante, o sea, que vale, obviamente, la cuestión, ¿no? De poder, la situación de poder cazar o pescar. Obviamente que el animal es para algo, es para utilizar para comida, básicamente, ¿sí? No comer la carne de un animal vivo se refiere a no comer parte de un animal, o sea, primero hay que matarlo, esperar que se muera, para luego poder tomar la carne y comerla. Es una mínima consideración que uno debe tener por la vida animal, ¿sí? Que el animal se muera y que no sufra en vano, ¿no es cierto? O sea, hay un sufrimiento al morir, pero ese sufrimiento vale el hecho de que alguien se pueda alimentar. Está permitido eso por Dios. Pero no tenemos la habilitación, el permiso para hacer sufrir innecesariamente a los animales, sin ninguna necesidad. Y cuando uno mata a un animal debe hacerlo de la forma más cuidadosa y posible para que el animal no sufra, ¿sí? Entonces, es el permiso que nos da Dios. No quiere decir que está obligada la persona a comer carne. No está obligada a comer carne. Tiene permiso de comer carne. Y si lo hace, no transgrede ninguna ley. No está transgrediendo ninguna ley si come la carne. ¿Sí? Pero lo que está prohibido es comer la carne de un animal mientras está vivo. O sea, arrancar una parte del animal mientras éste vive y comerla. Hay que matar primero al animal correctamente y después tomar la carne. Eso es lo que quiere decir el precepto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señor, me queda claro, gracias. Excelente. Ok. Bueno, vamos a continuar porque si no eso va a ser un poco largo, pero bueno, la idea es que no queden dudas, ¿no? Dentro de todo, después podemos seguir inclusive por WhatsApp. Se puede seguir por WhatsApp preguntando y bueno. Ok. Entonces habíamos llegado y hasta aquí dice Ramban enseña en Leyes de Reyes 9.1 que así hay 7 preceptos que fueron ordenados a Noah, que permanecieron iguales en todo el mundo hasta Abraham, quien se levantó y se le ordenó acerca de la circuncisión. También se ordenaron oraciones matutinas a Abraham. Isaac separó los diezmos y agregó un servicio de oración por la tarde. Jacob añadió una provisión de comer el nervio ciático.
También se ordenaron a Jacob oraciones vespertinas. Por último, Moshe vino y la Torá fue completada por él. Fue completada. Así hubo adiciones en los mandatos de Dios a sus primeros profetas, primero a Noah, luego a los 3 patriarcas. Como vemos, le fueron dados determinadas leyes. Los patriarcas también añadieron preceptos de su propia lógica y para su propia familia, pero no violaron ninguna prohibición al hacerlo. Esta posibilidad no continuó después de que Moshe completara la Torá, ya que también para los hijos de Noah, un profeta no puede agregar nada a la Torá o crear un nuevo mandamiento o una nueva religión, después del monte Sinaí. O sea que ahí se cerró todo. Y si antes se le iba agregando preceptos, como vimos a los patriarcas, como vimos a Noah, se fueron agregando preceptos, aunque algunos preceptos, sobre todo los patriarcas, eran para la familia de estos patriarcas, o sea, para el pueblo de Israel, luego, eran preceptos que se iban agregando. Cuando llega la Torá, se entrega la Torá, digamos, en el monte Sinai, se completa. No hay más posibilidad de agregar nada después, ningún precepto después. Ya está todo. Y se cerró totalmente la cuestión de las leyes. No hay más leyes, no se modifican las que están, y hay que cumplirlas para siempre. Pero una vez que Moshe se levantó como el profeta más grande de todos los tiempos, y Dios ordenó los preceptos de la Torá a través de él, incluidos los mandamientos noáquidas, ningún otro profeta se levantará jamás para cambiarlos, agregar, etc. Este concepto se debe al estatus o condición especial de la Torá de Moshe, como describe y explica Maimónides en Leyes de los Fundamentos de la Torá, capítulo 9. Dios selló los mandamientos divinos cuando ordenó a la humanidad con la entrega de la Torá a Moshe. Lo selló, cerró completamente los preceptos, la ley, la revelación está, no hay más nada que hacer. Y él estableció que él nunca enviaría ni ordenaría a un profeta que cambie ninguno de los preceptos. Este punto, donde el Creador también ordenó a Moshe en el monte Sinaí, estableció la Torá de los judíos como la fuente de sus mandamientos que han sido sellados ya, cerrados. Esto también es cierto con respecto a los 7 preceptos noágidas, pero solo debido a la transmisión única de sus mandamientos a la humanidad a través de Moshe, en esta revelación. Sin el sello de Dios a los 7 preceptos, no serían verdaderamente su palabra eterna, debido a la posibilidad de que pudieran ser alterados, pudieran ser cambiados, pudieran ser agregados. Entonces ahí se dio el cierre también de los preceptos, y queda constancia de que realmente es palabra del Eterno para siempre y para toda la humanidad. Esta es la profundidad de las palabras de Maimónides en Ley de Reyes 8:11. Cualquier noágida que acepte los 7 preceptos y tenga cuidado de observarlos es uno de los piadosos de las naciones del mundo, Hasidei Umot Haolam, y tendrá una porción en el mundo venidero. Esto es así siempre que los acepte y los cumpla, porque el Eterno los ordenó en la Torá y lo informó a través de Moshe, nuestro maestro, que a los descendientes de Noah le fue ordenado originalmente a cumplir estos preceptos. Entonces, el verdadero apego de una persona a Dios solo puede ser de una manera que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, quien le ha dado a la humanidad un camino de conexión con Él y con un nivel espiritual más alto de existencia eterna que es inconcebible por medios naturales. Esto solo puede lograrse porque Dios mismo, en su bondad, otorga esta posibilidad a la humanidad. O sea que el Eterno, en su gran misericordia, nos da esta posibilidad de trascender, ¿sí? De poder trascender y tener vida eterna y aún ser resucitados junto con el pueblo judío, si realmente somos piadosos de las naciones. Si cumplimos los preceptos puntillosamente como una ordenanza de Dios, dada y revelada en la Torá. Baruch Hashem. Entonces dice después también, para ir terminando, si alguien racionaliza la observancia de estos preceptos y los observa basándose únicamente en su razón, en verdad puede ser una persona inteligente, puede hacer muchas obras buenas, pero si la observancia de estos preceptos se basa solo en eso, que es limitado, definitivamente la persona no está conectada con la verdad divina que existe eternamente. O sea, no hay conexión con Dios, sino es por medio de esto de aceptar que es un mandato divino dado en la Torá. Por lo tanto, tal enfoque carece del elemento esencial, que es la unión a la voluntad de Dios.
y como el mundo ha visto en experiencias trágicas, la persona que sigue ese enfoque correrá un mayor riesgo de racionalizar algo que es de hecho una transgresión. O sea, que puede llegar con su inteligencia, con su razonamiento, a caminos equivocados. Como por ejemplo pasó con la idolatría. La idolatría, llegó el hombre a la concepción de idolatría por razonamiento, pero razonando mal, razonando mal. Con razonamientos incorrectos llegó a la idolatría. Entonces, si nosotros nos seguimos, nos guiamos solamente por razonamientos, vamos a llegar a cualquier lugar seguramente. ¿Qué nos asegura estar en la verdad? La revelación del Sinaí. La revelación de Dios dada en el Sinaí nos asegura la verdad, nos asegura que no nos vamos a equivocar, que no vamos a tomar caminos equivocados, errados. Y dice justamente, sin una explicación adecuada, es posible que una persona no aprecie automáticamente las bendiciones especiales de Dios que Dios ha puesto a disposición de la humanidad, ni cómo se pueden asegurar estas bendiciones de la manera que los compartió Maimónides. Dice que acá, siempre que uno los acepte y los observe a estos preceptos, porque Dios los ordenó en la Torá y lo informó a través de Mosé, nuestro maestro. Esta es una verdad eterna que Dios, en su infinita bondad, regaló a la humanidad en este suceso de Matán Torá, o sea, el regalo de la Torá en el monte Sinaí. Bien, y para terminar, ya cerrando, hay una explicación básica de lo que es la Torá escrita y oral, porque por ahí pueden surgir algunas dudas. La Torá escrita y la Torá oral son inseparables. Hay una total interdependencia entre estas dos Torá, digamos, Torot. Esto afecta no solo la ley y la práctica de la Torá para los judíos, sino también para los no ágidas, ¿no? En la Torá escrita solo hay 3 versículos, escuchen bien, en la Torá escrita hay solo 3 versículos explícitos que contienen preceptos dirigidos a no ágidas. Solamente 3 versículos que se encuentran en Bereshit capítulo 9 y que son los versículos 4, 5 y 6. Incluso estos 3 versículos requieren la explicación tradicional de la Torá oral para extraer su correcto significado. Aún así te necesitamos también de lo que dicen los sabios en la Torá oral para poder entender lo que quieren decir estos 3 versículos escritos. Sin la tradición de la Torá oral es igualmente imposible tener un código de ley de los preceptos universales para los no ágidas. Es imposible. Porque tenemos, como dijimos, 3 versículos nomás, y que de esos versículos se desprende que hay una Torá, que hay preceptos que el pueblo tiene que cumplir, las naciones tienen que cumplir. Y obviamente es importante reconocerlo, ¿sí? Es importante reconocerlo, que es imposible llegar por la Torá escrita solamente al conocimiento de los preceptos universales. Que si bien están implícitos en toda la Torá, sobre todo en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, que vemos que los patriarcas consideraban estos preceptos del tema de la inmoralidad, de juzgar a alguien que estaba haciendo algo en contra de estos preceptos, etcétera. Si bien están en la Torá, en algunos versículos vamos a ir viendo que en la Torá los preceptos estos están implícitos allí, no están enunciados como preceptos o leyes claramente, ¿no? Muchas veces, solamente algunos, como no comer la carne de animal vivo, como no asesinar, por ejemplo, está claramente explícito, y otros que no. ¿Cómo lo sabemos a esto? Lo sabemos por Torá oral, que son 7 preceptos, que cuáles son y qué cuestiones abarca, ¿no? Entonces, la idea misma de un código de ley no ágida, de por sí, entonces, presupone el reconocimiento tanto de la Torá escrita como de su corolario inseparable de la tradición de la Torá oral. Sin estos no hay código de ley no ágida auténtico. Sin el fundamento de una convicción certera en la revelación en el Sinaí, tanto del texto escrito de la Torá como de la tradición auténtica de su explicación oral, no hay código que prescriba un sistema verdaderamente moral y espiritual para la humanidad. La observancia adecuada y la comprensión de los detalles de los mandamientos no ágidas, por lo tanto, presupone la aceptación implícita tanto de la Torá escrita como de la Torá oral. Baruch Hashem. Bien, Hasta que profe. llegamos entonces, sí. Bien, ¿Ok? profe. Sí, estamos. Eh,
Yo sé que por ahí quedaron hartas preguntas pendientes. Recuerden que las pueden hacer igual en el chat. Eh, la clase de hoy se extendió porque, bueno, hubo una presentación, así que por eso nos extendimos, pero volvemos a horario regular la próxima semana, ¿ya? A las 7 en punto vamos a estar iniciando y cualquier duda, consulta, la pueden hacer al WhatsApp y también recibirán a través del WhatsApp el video de la clase de hoy y y el PDF, como lo habíamos acordado. ¿Ya? ¿Algo más que añadir, profe? No, solamente eso. Obviamente, como usted dice, claramente la clase que viene va a ser más corta, ¿no? Obviamente, no más de 1 hora y media, calculo, como máximo. Es una clase semanal, no más, es un día sábado, bueno, y está bueno que la clase sea productiva, una clase a la semana, pero productiva, que puedan sacarse las dudas. Y nos quedó un poquito hablar un poco de los derivados de los 7 preceptos, que ahí van a ver que en el PDF aparece abajo un comentario del rabino Ariel Groisman, también que yo agregué allí, sobre el tema de los detalles, de los derivados de los preceptos. Y también le voy a compartir como un plus, digamos, un PDF que habla de los derivados, de los detalles de los preceptos, de los 7 preceptos, ¿no? Porque hay una cuestión de que si son 30, que si son 66, de que cuántos son, si hay que tener en cuenta ese número, o sea, todo eso es un pequeño estudio que se lo voy a dar aparte en un PDF. Nada Bien, más. profesor, muchas gracias. Yo tengo que ir a trabajar. Para los que no saben, yo trabajo de noche, entonces mi disponibilidad a veces, por eso me demora un poquito en contestar durante el día, pero es porque estoy durmiendo, estoy descansando, ¿ya? Porque trabajo de noche, pero cualquier duda, consulta, igual me pueden hacer llegar el mensaje que le voy a estar respondiendo de todas maneras. Bueno, un abrazo grande, chicos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo el próximo sábado a la misma hora por este mismo canal Gracias. de CH Ay, Explica. muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Gusto.